Está, empezamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio del conjunto potencia. Nos falta un poquito para terminar el estudio del conjunto potencia de un conjunto dado. Después de estudiar el conjunto potencia, vamos a definir lo que es una pareja ordenada. Dados dos elementos, dos objetos A y B, vamos a definir lo que es la pareja ordenada A, B. Como su nombre lo indica, el orden es fundamental en este objeto. Dependiendo de cómo pongas a A y a B, en qué orden aparezca A y B, ese objeto va a tener un significado distinto. Creo que alguien tiene prendido su micrófono, por favor, fíjense y apáguenlo, por favor. Bueno, vamos a definir lo que es una pareja ordenada y después vamos a definir el producto cartesiano entre conjuntos. Tienes un conjunto A, tienes un conjunto B, vamos a definir qué es el producto cartesiano entre A y B. ¿Okay? Vamos a dar ejemplos, por supuesto. Vamos a ver que el producto cartesiano no es conmutativo. Vamos a ver que si alguno de los factores es el vacío, pues tu producto cartesiano se hace vacío. Ajá. Y vamos a ver propiedades operativas, así como vimos del conjunto potencia, de la unión, de la intersección, también el producto cartesiano tiene ciertas propiedades operativas, ciertas identidades que se satisfacen para cualesquiera conjuntos A, B y C. Bueno, todos los conjuntos que aparezcan en la identidad. ¿Qué más? A mí me gustaría en algún momento hacer un pequeño mini video, eso por aparte, en donde digamos, les doy un conjunto y y resuelvo el problema de calcular quiénes son sus elementos, cuáles son sus subconjuntos, porque lo que he notado es que todavía cuesta trabajo diferenciar entre ser elemento y ser un subconjunto. Entonces, en estos días, yo creo que voy a hacer un mini video, no dura mucho, van a ser de 7 minutos, 10 minutos, en donde pongo un conjunto X, pongo a sus elementos, bueno, pongo al conjunto X y pregunto, ¿cuáles son los elementos de X? ¿Cuáles son los subconjuntos de X? Porque sí ha habido ahí mucha confusión entre, por ejemplo, quién es el unitario de un conjunto, el conjunto que tiene como único elemento A y el objeto A. Esas dos cosas son distintas y es importante diferenciar entre un objeto y otro objeto de ese estilo, ¿ok? Entonces voy a hacer un mini video, no va a durar mucho, pero creo que va a ser útil, ¿va? Bueno, entonces, ya habiendo dicho todo esto, pues vamos a proceder, ¿va? Y cualquier duda que haya, me dicen, por favor. Bueno, nos habíamos quedado en esta observación, observación 2. Al conjunto potencia de un conjunto dado, le podemos calcular el conjunto potencia. Es decir, fíjate, dado X, podemos considerar el potencia del potencia de X. Tú tienes a tu conjunto X. Tú puedes calcularle su conjunto potencia, que tú sabes que por definición es el conjunto que tiene por elementos a los subconjuntos de X. El potencia de X resulta ser un conjunto. Bueno, a ese conjunto vuélvele a calcular, cálculale el conjunto potencia. Y entonces lo que obtenemos es el potencia del potencia de X. ¿Qué es eso? Bueno, ahí no hay que dar una definición nueva porque todo queda en términos del conjunto potencia, el cual ya definimos. ¿Ok? Voy a apagar el audio de alguien. Bueno, salvo que quieras participar, claro. Ya lo puedo. Va. Bueno. Entonces, ¿qué es esto? Pues es el conjunto de todos los A, tal que A es un subconjunto del potencia de X. ¿Por qué aquí aparece el potencia de X? Porque le estás calculando el potencia al conjunto potencia de X. Es más, vale la pena recordar quién es el potencia de X. Aquí lo vamos a poner. Es el conjunto por definición. Recuerden que es el conjunto de todas las A's, tales que A es un subconjunto de X. O sea, en una bolsa metes a todos los subconjuntos de X y eso te da el conjunto potencia de X, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora en vez de hacerlo con X, vamos a hacerlo con el potencia de X. Y entonces en una nueva bolsa vamos a meter a todos los subconjuntos, pero ya no de X. Vamos a meter a todos los subconjuntos del potencia de X, ¿ok? Y bueno, y podemos definimos el potencia de X, y también podemos definir el potencia del potencia del potencia de X, y repetir este procedimiento tantas veces como queramos,
¿no? Pero vamos a quedarnos en el potencia de orden 2, ¿ok? Vamos a ver vamos a tratar de visualizar las cosas, ¿va? Fíjense, otra vez, va a cambiar la naturaleza de los objetos. En cierto universo son subconjuntos, en cierto universo son elementos, y bueno, fíjense, vamos a ver el diagramita. Aquí tenemos a X, tenemos al potencia de X, y tenemos al potencia del potencia de X. Fíjate, aquí en X dibujé estos 4 subconjuntos. Dibujé a A, dibujé a B, a C y a D. A, B, C y D son subconjuntos de X, estamos de acuerdo. En X, A, B, C y D son subconjuntos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ahora, en el potencia de X, ¿qué son? Ah, en el potencia de X ya cambian las cosas. En el potencia de X, A, B, C y D son elementos del potencia de X. A, B, C y D son elementos del potencia de X. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, si a esos 4 elementos los metemos en una bolsita y llamamos omega a la bolsita que tiene por elementos a B, a C y a D, entonces, ¿omega qué es? Omega es un subconjunto del potencia de X. ¿Por qué? Porque cada elemento de omega es elemento del potencia de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más? Bueno, eso es en el potencia de X. Pero en el potencia del potencia de X, tenemos que omega, ¿qué es? Omega es un elemento. Ajá. ¿Por qué? Porque por definición el potencia del potencia son todos los objetos que son subconjuntos del potencia de X. Y pregunta, ¿qué es omega? Pues omega es un subconjunto del potencia de X, por lo cual omega es un elemento en el potencia del potencia de X. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, este es un ejemplo con dibujitos, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejemplo en concreto. Voy a dar un conjunto X, que por supuesto X debe ser muy chiquito, porque si no nos van a que el potencia y el potencia nos va a quedar un conjunto enorme, 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 y la cuenta se va a volver muy pesada, y esta no es la intención. La intención es que se entienda que en cierto conjunto los objetos son cierta cosa, subconjuntos, en el potencia de X son elementos, y en el potencia y el potencia de X, bueno, si metes en una bolsita a todos estos elementos que estoy señalando, pues obtienes un elemento del potencia de X. ¿Va? Bueno, vamos a hacer un ejemplo en concreto. O en cuanto haya dudas, díganme, por favor, ¿va? Bajamos Yo tengo nada y más vamos a una hacer un... preguntita Ah, mande, ¿qué pasó? rápida. Ese del conjunto omega no es el único subconjunto de potencia de X, ¿no? O sea, también es, por ejemplo, el conjunto que tiene como elementos a, coma B, ¿no? Ese también es un subconjunto, ¿no? Por ejemplo, claro que sí, efectivamente. Ahí, digamos que esto solo ejemplifica, eh, o sea, aquí yo solo puse cuatro subconjuntitos de X, pero o sea, igual y pude haber puesto otro más, y aparte me construí este conjunto mega, pero pude haberme construido muchos otros, por ejemplo. También me pude haber construido, como tú dices, el conjunto que tiene por elementos, ¿qué color le pongo? Este, vamos a ponerle. Un omega prima, ¿no? Por ejemplo, omega prima, que es el conjunto que tiene por elementos a A y a B, ¿no? Este también es un subconjunto del potencia de X. Y en el potencia del potencia de X se ve como un puntito. Sí, Ah, ok, muchas efectivamente. gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Seguros? Yo, En cuanto maestra, haya dudas, también mande, ¿qué pasa? tenemos que escribir al vacío como con subconjunto El vacío, como recuerda que conjunto. siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, fíjate, el vacío efectivamente, el vacío es un subconjunto, acuérdense, este es un dibujo, no es un razonamiento formal, o sea, solo ilustra lo que quiero, lo que estoy definiendo aquí, ¿no? Al potencia de orden 2. Pero, y claro que le falta formalidad, pero justo lo que digo es un dibujo, ilustra nada más, pero efectivamente el vacío es un subconjunto de X, por lo cual el vacío también es un elemento del potencia de X, ¿ok? Y bueno, y también, y bueno, y el vacío
también es un subconjunto del potencia de X. ¿Por qué? Porque recuerden que el vacío se queda contenido en cualquier conjunto. El potencia de X efectivamente es un conjunto. Entonces el vacío ahí está ahí adentro. Y por lo cual el vacío pertenece al potencia del potencia de X. ¿Sí lo ven? ¿Sí está bien? Profe, yo tengo Bueno, una pregunta. mande, ¿qué pasó? Para que el vacío sea subconjunto de la potencia de X, ¿no tiene que llevarlos como corchetes? No, 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 no. Nosotros probamos que el vacío, el conjunto vacío, sin corchetitos, el vacío, es un subconjunto de cualquier conjunto. Es subconjunto del potencia de X. Es un subconjunto del potencia de X. Es subconjunto de los números, del conjunto de números reales, del conjunto de números racionales, de cualquier subconjunto. Si tú le pones corchetitos, entonces eso ya es otra cosa. A lo mejor sí se cumple, o a lo mejor y no. Pero esto que puse aquí abajo, esto se cumple para cualquier conjunto que pongamos a la derecha. Cualquier conjunto siempre va a contener al vacío y no hace falta ponerle corchetes. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros, seguros? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿va? Entonces, ahorita este ejemplo solo ilustra lo que es el potencia y el potencia de X. No es formal, por supuesto, si, como ya les había dicho, si haces un dibujo, esto no es formal, pero te da ideas de lo que se tiene que hacer, de lo que dice la definición, ¿va? Bueno, pasamos al ejemplo y esto sí va a tener cierto grado de formalidad. Fíjense, vamos a tomarnos a X como el conjunto que tiene como elementos a 1 y a 2, ¿va? ¿Quién es el potencia de X? ¿Quién es el potencia de X? Por definición, el potencia de X es el conjunto de todas las A's, tal que A es un subconjunto de X, ¿estamos de acuerdo? Ahora, esto es igual al conjunto que tiene por elementos a quién. Bueno, pues primero pensamos en todos los subconjuntos de X que tienen 0 elementos. Y el único subconjunto de X que tiene 0 elementos, ¿quién es? Es el vacío, ¿verdad? Ahora, pensamos en todos los subconjuntos de X que tienen exactamente un elemento. Entonces, nos tomamos al conjunto que tiene como único elemento a 1 y al conjunto que tiene como único elemento a 2. Y estamos de acuerdo que esos son los únicos subconjuntos de X que tienen exactamente un elemento. Y por último, pensamos en todos los subconjuntos de X que tienen exactamente 2 elementos. ¿Y cuántos hay de ese tipo? Pues solo hay uno. Como X tiene exactamente 2 elementos, entonces el único subconjunto de X que tiene 2 elementos es X. Ajá, es el total. Bueno, ya tenemos calculado el potencia de X. Este es el conjunto potencia X. Es el conjunto que tiene por elementos, y fíjense bien lo que voy a decir, el potencia de X tiene por elementos al vacío, al unitario de 1, al unitario de 2 y al conjunto que tiene como elementos a 1 y a 2. Y es justo lo que digo arriba, ¿no? Los elementos del potencia de X son el vacío, el unitario de 1, el unitario de 2 y el conjunto que tiene como elementos a 1 y a 2, ¿va? Perfecto. Entonces ya tenemos calculado el potencia de X. ¿Qué más? Bueno, y nosotros queremos calcular el potencia de orden 2. Queremos calcular el potencia del potencia de X, que es, por definición, son todos los omegas, tal que omega es un subconjunto del potencia de X. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es construirnos todos los subconjuntos del potencia de X. Y vamos a proceder de la misma forma que cuando nos construimos todos los subconjuntos de X. Empezamos pensando en todos los subconjuntos del potencia de X que tienen 0 elementos. ¿Cuántos subconjuntos del potencia de X tienen 0 elementos? Solo uno, es el vacío. Ahora, vamos a pensar en todos los subconjuntos del potencia de X, del potencia de X, que tienen exactamente un elemento. ¿Quiénes son? Ah, pues fíjate, los elementos, y aquí hay que tener claro quiénes son los elementos del potencia de X. Los elementos del potencia de X son el vacío, el unitario de 1, el unitario de 2 y el conjunto que tiene como elementos a 1 y a 2.
Esos 4 objetos son elementos del potencia de X. Si me quiero construir todos los subconjuntos del potencia de X con un solo elemento, entonces debo de considerar los siguientes conjuntos. El conjunto que tiene como único elemento al conjunto que tiene como único elemento A1. El conjunto que tiene como único elemento al conjunto que tiene como único elemento A2. El conjunto que tiene como único elemento al conjunto que tiene por elementos A1 y 2 y al conjunto que tiene como único elemento al vacío. Ahorita vi que escribieron algo en el chat, espérenme tantito, aguántenme. Estos 4 son todos los subconjuntos con exactamente un elemento. Estos 4 que aparecen ahí. Si está bien eso, ¿hay dudas? Fíjense que en una bolsita metía las bolsititas que son elementos del potencia de X. Porque, por ejemplo, el unitario de 1 es un elemento del potencia de X. El unitario de 2 es un elemento del potencia de X. Entonces, como es un elemento, y yo quiero los subconjuntos que tienen un elemento únicamente del potencia de X, pues lo meto en una bolsa. ¿Ok? A ver, voy a ver el chat. Vamos a ver. Profe, una duda. ¿No estaría entonces mal arriba? Porque donde dice que ABCD pertenece al potencia de X, ¿no sería unitario de A? No sería así. Bueno, a ver, voy a leer todo. Profe, una duda. ¿No estaría entonces mal arriba donde dice que A, B, C y D pertenecen al potencia de X? ¿No sería unitario de A, unitario de B, unitario de C, unitario de D pertenecen al potencia de X? Y después un compañero responde, no, porque el de arriba es el subconjunto que tiene todos los elementos. Lo que estás describiendo son 4 conjuntos distintos. ¿Puedes repetir cómo se lee lo de omega? A ver, vamos paso a paso. Regreso a este ejemplo y fíjense. En este ejemplo gráfico, no es un ejemplo formal, yo dije, bueno, en X, los subconjuntos, tenemos estos subconjuntos, a B, a C y D. A, B, C y D son subconjuntos de X. Fíjense bien. A, B, C y D son subconjuntos de X. Entonces, A, B, C y D son elementos del potencia de X. Recuerden que el potencia de X se define como el conjunto de todos los A's, tal que A es un subconjunto de X. O sea, en una bolsa metemos a todos los subconjuntos de X. A es un subconjunto de X en el ejemplo gráfico, sí. Entonces, A pertenece al potencia de X. No hace falta ponerle los corchetitos. Si tú pones los corchetitos, eso está mal. B es un subconjunto de X, ¿verdad? Por definición de potencia, entonces B pertenece al potencia de X, porque B es un subconjunto de X. C también es un subconjunto de X y por lo tanto C pertenece al potencia de X, ¿ok? Si yo pongo, ahora, vamos a explicar un poquito la diferencia entre poner los corchetitos y dejarlo así. Fíjate, estas dos cosas son distintas. ¿Por qué? Del lado izquierdo, cuando yo pongo los corchetitos, es porque estoy diciendo que estoy definiendo un conjunto. Y lo que queda dentro de los corchetitos son los elementos. Entonces, yo aquí pongo mis corchetes. Me los pongo un poquito mejor. Ahí está. Puse mis corchetes y dentro de esos corchetes puse A, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos diciendo aquí es que este es el conjunto que tiene como único elemento al conjunto A. O sea, nos estamos construyendo al conjunto que tiene como único elemento al conjunto A, ¿ok?
¿Y quién es A? Pues A es un conjunto, ¿no? Es el conjunto A, vamos a llamarle. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de la izquierda? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de la izquierda? Pues su único elemento es A, ¿ok? ¿Cuántos elementos tiene A? Pues A puede tener un montón. Por ejemplo, ¿qué tal si A yo lo defino como el conjunto de naturales? Por ejemplo, ¿cuántos elementos tiene el conjunto de los naturales? Pues un montón, tiene una infinidad de elementos. Entonces, hasta desde esa perspectiva, nos damos cuenta que estos dos objetos son distintos. Este conjunto, el de la izquierda, solo tiene un elemento. Ajá. Pero si pensamos que A es el conjunto de los naturales, entonces el conjunto de los naturales tiene una infinidad de elementos. El de la izquierda solo tiene un elemento y el conjunto de la derecha tiene una infinidad de elementos. Hasta desde el punto de vista de la cantidad de elementos que tienen, pues son objetos que realmente son distintos, ¿ok? Bueno, borro esto y paso a la siguiente pregunta. Borro. Y me habían preguntado también que por qué le ponemos, ¿puede repetir cómo se lee lo de omega? Ahorita leo eso. También me pusieron que por qué ponemos el unitario de 0. A ver, bajo. El unitario de 0. Creo que se refiere al unitario del Al vacío, conjunto ¿no? vacío. Exactamente, gracias. Ajá. Mira, recuerden, el potencia de X es el conjunto de los A, tal que A es un subconjunto de X, ¿no? Eso por definición, ¿ok? Tomas un conjunto X, le calculas su potencia y es el conjunto de todas las A's, tal que A es un subconjunto de X, ¿ok? Pregunta, apliquemos, bueno, más bien, vamos a aplicar esa definición no a X ahora vamos a aplicársela al potencia de X. O sea, al potencia de X vamos a calcularle el potencia, ¿ok? Su conjunto potencia. ¿Qué es eso? Pues por la misma definición de arriba, tenemos que el potencia de X es el conjunto de todos los omegas, tal que omega es un subconjunto del potencia de X. O sea, lo único que estamos haciendo es aplicarle el potencia al potencia de X. El potencia de X es un conjunto, ¿no? El potencia de X es un conjunto. Entonces tú puedes pensar en su conjunto potencia. Y después tienes el potencia y el potencia de X y puedes pensar en su conjunto potencia también de ese conjunto. Entonces lo que estamos haciendo aquí es eso, justamente. Estamos pensando en el conjunto potencia del conjunto potencia. Y entonces estamos pensando en todos los subconjuntos, en el conjunto de todos los omegas, tal que omega es un subconjunto del potencia de X. ¿Ok? Si sigue habiendo dudas, me dicen, por favor. Y aquí no es 0, es el unitario de el vacío. Es el conjunto que tiene como único elemento al conjunto vacío. ¿Por qué? Porque estamos primero pensando en todos los subconjuntos del potencia de X que tienen exactamente un elemento. ¿Ok? Bueno. Yo tengo A ver. una duda. Mande, ¿qué pasó? Está bien. Lo que pasa es que yo creo que en los conjuntos de más de un elemento, a ver, ve que hay elementos ahí que son vacío, coma, y luego entre corchetes 1. Ajá. Exactamente, sí. Entonces, a mí lo que me hace ruido es que yo creo que más bien, no sería más bien que todos esos que están así serían el conjunto vacío entre corchetes. ¿Aquí donde estoy señalando? No, en el potencia de X. Ve que ahí está, por Aquí. ejemplo, corchete, conjunto vacío, coma, entre corchetes 1 y se cierra. Y ese es Ajá, un este, ¿no? elemento. Ajá. Ajá, en el de Sí. abajo, por ejemplo. Aquí. Ahí. Más bien todo ese, por ejemplo, es el de la derecha y el de la derecha. ¿No deberían de ser conjuntos vacíos entre corchetes? No, porque fíjate, vamos a agarrar justo ese que estás diciendo. A ver, aquí lo voy a poner por aparte. Mira. Este, ¿no? Ese que acabo de poner al lado. Este
Ujú. Este es un elemento del potencia de X. Yo afirmo eso. Y bueno, tú dices, ¿por qué? ¿Por Ujú. qué pasa eso? Ah, bueno, ¿por qué? Porque por definición sabemos que el conjunto que tiene como elementos al vacío y por elemento al unitario de 1 se queda contenido en el potencia de X. ¿Y eso por qué? Ujú. Ah, porque antes hicimos una lista bueno, vimos quién era el potencia de X. Vimos que el potencia de X tiene como elementos al vacío, al unitario de 1, al unitario de 2 y al conjunto que tiene como elementos a 1 y 2. ¿Ok? Para que algo sea subconjunto de otra cosa, todos los elementos de ese conjunto deben ser elementos del otro conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate en el conjunto de la izquierda, de la última contención que puse. Fíjate en el conjunto de la izquierda. ¿Cuáles son sus elementos? Uno de sus elementos es el vacío. Y el otro de sus elementos es el unitario de 1. Ambos elementos son elementos del potencia de X, ¿verdad? Ajá. Entonces, esta contención, esta que voy a marcar de un color amarillo, por ejemplo, esta contención sí se cumple realmente. Esto sí es verdad. Y como es un subconjunto del potencia de X, entonces esa cosa es elemento del potencia de X. ¿Sí está Ah, bien? ok. ¿Sí está claro? Sí, ahora sí ya. Gracias. Ok, perfecto. Profe, No, ¿de qué? entonces Mande, ¿qué pasó? siempre se va a cumplir que en el potencia de un universo esté el vacío y en el potencia del potencia esté el vacío y aparte el conjunto del vacío. Bueno, Sí, o mira, sea, eh, solo y entre corchetes, eso me refiero. este, mm, siempre, bueno, en el potencia de orden 2 siempre va a estar los voy a marcar, ¿no? Porque lo que dices es verdad. Siempre en el potencia de orden 2 va a estar el vacío y el unitario del vacío. ¿Por qué? ¿Por qué el vacío? Porque el vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto, ¿verdad? Entonces, el vacío es un subconjunto del potencia de X, siempre. Entonces, el vacío es elemento del potencia de X. Y y el unitario del vacío, es un elemento del potencia de X, sí, porque el unitario del vacío es un subconjunto también del potencia de X. Ajá. Y bueno, esos dos siempre van a estar en el potencia de orden 2, siempre, siempre van a estar, ¿va? Ya en el potencia de orden 3 pasan otras cosas que igual después podemos checarlo a lo mejor en el ejercicio que les voy a hacer, en el pequeño videito podemos hablar del potencia de orden 3, aunque bueno, ahí sí la cuenta ya estaría mucho más complicada, fíjense, de hecho, o sea, de tomar un conjuntito de dos elementos, el potencia X salió de 4 elementos, y el potencia de X salió de 16 elementos. Si yo calculo el potencia de X, ya me va a salir de 32 elementos. Y entonces las cuentas se vuelven muy complicadas, muy bueno, o sea, no es complicado, pero hay que escribir todos los conjuntitos. Profesor, ¿no sería 2 a la 16? O sea, no sería... 2 a la 16, primero es 2 a la 1, 2 a la 2, perdón, después es 2 a la 4, 4. 2 a la 16, ¿verdad? Claro que sí, 2 a la 16, perdón. Sería 2 a la 16 y no, sí se pone muy complicado. Sí, no serían muy poquitos elementos del potencia, y el potencia X. Sería 2 a la 16. Gracias por corregirme, ¿eh? ¿Es 2 a las 16? No, peor aún. A calcular y el potencia de X sería algo muy, muy, muy difícil. Sí, no. Ya calcular el potencia de orden 3 ya en general es muy complicado. Si está bien todo, todo claro, seguros, o sigue habiendo dudas, sigan, por favor. A ver, déjenme ver. Alguien dice, ¿pudiera ocurrir que el vacío y el unitario del vacío estén en conjunto? Que el vacío y el unitario del vacío estén en conjunto. Sí, sí podrían estar en conjunto.
Ajá. Es que depende cómo nos tomemos a X. Yo podría tomar a X de una manera muy mañosa, de tal forma que ese conjunto que ustedes dicen, lo voy a escribir para que todos entendamos, me preguntan si puede, que acabo de escribir, me preguntan si puede estar en el potencia de X o en el potencia del potencia de X. Y sí puede estar. Todo depende de qué elementos le pegues a X. Yo podría obligar a que a X le pongo ciertos elementos de tal forma que este objeto, este de aquí abajo que estoy señalando, esté en el potencia de X. ¿Va? Sí se puede. Después, si quieren, hacemos un ejemplo de eso, pero sí se puede, de que se puede, se puede. A ver, ¿qué más? ¿Otra duda? ¿Todo bien? Voy a borrar esta parte, ¿eh? Voy a borrar este cachito. Está, lo eliminamos. Y entonces, a ver, primero calculamos todos los subconjuntos del potencia de X que tienen 0 elementos. Ahí está el vacío. Después calculamos a todos los subconjuntos del potencia de X que tienen exactamente un elemento. Y nos encontramos con estos 4 subconjuntos, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a pensar en todos los subconjuntos del potencia de X que tienen exactamente 2 elementos, ¿ok? Entonces, ¿a quién tenemos? Pues al conjunto que tiene por elementos al vacío y al unitario de 1. Tenemos también al conjunto que tiene por elementos al vacío y al unitario de 2. ¿Por qué ese es un elemento del potencia X? Porque fíjate, este que estoy señalando tiene al vacío como elemento y al unitario de 2. Y ambos elementos son elementos del potencia de X. Fíjate, aquí está el unitario de 1 y digo el unitario de 2 y aquí también tenemos al vacío. Ajá. Entonces, vamos a señalarlo. Este de aquí es realmente un subconjunto del potencia de X, porque el vacío está en el potencia de X y el unitario de 2 pertenece al potencia de X. ¿Va? Bueno, y así seguimos. También tomamos el conjunto que tiene como elementos al vacío y al conjunto que tiene por elementos a 1 y 2. Aquí los elementos de ese conjunto son el vacío y su otro elemento es el conjunto que tiene como elementos a 1 y 2. Tomamos al conjunto que tiene por elementos al unitario de 1, al unitario de 2, al conjunto que tiene por elementos al unitario de 1 y al conjunto que tiene por elementos a 1 y 2. Y bueno, podemos continuar con esta lista, ¿no? Aquí termina la lista de todos los subconjuntos que tienen exactamente 2 elementos. Después pasamos a pensar en todos los subconjuntos del potencia de X que tiene exactamente 3 elementos y son justo estos que aparecen aquí. Y este también. Y por último, pensamos en todos los subconjuntos del potencia del potencia de X, que tiene exactamente 4 elementos. Pero como el potencia de X tiene 4 elementos, el vacío, el unitario de 1, el unitario de 2, y el conjunto que tiene como elementos a 1 y 2, pues ese subconjunto del potencia X que tiene exactamente 4 elementos es el total. O sea, el potencia de X. Y aquí tenemos calculado el conjunto potencia de orden 2. O sea, calculaste el potencia al potencia de X y aquí está calculado. Y estamos de acuerdo que la cuenta no es tan simple. O sea, es fácil de hacer, pero sí lleva un rato escribir a todos esos elementos. Ajá. Y bueno, a ver, vamos a ver el chat. Uno es elemento del potencia de X. Uno no es elemento del potencia de X. No es elemento. Ni siquiera es elemento de X, eso sí. Uno es elemento de X, pero uno no es elemento ni del potencia de X, ni del potencia de X. Ahí está. Bueno, entonces, este es el potencia de X. Profe, Mande, ¿qué pasó? a ver, yo tengo una duda. Ujú. A ver, yo veo a los elementos del potencia de X. Ajá. O sea, esos son, en esencia, son sus elementos, pero también son conjuntos, ¿no?
Ajá. Entonces, por ejemplo, con el vacío, es que el vacío es el que me causa más problema. Se Ok, podría ok. decir que es el vacío, o más bien el unitario del vacío, es el conjunto que tiene como único elemento al vacío, ¿no? Entonces podríamos decir que si X es un conjunto cualquiera, es igual al unitario del vacío. Así estaríamos demostrando que el vacío es es su único elemento, ¿no? El vacío es su único elemento. Ajá, mira, fíjate. Este es el conjunto, este es un conjunto. ¿Cuál conjunto es? Es el conjunto que tiene como único elemento al vacío. El único elemento que tiene este conjunto es el vacío. Y este tipo de acá es el conjunto vacío. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? 0 elementos. ¿Cuántos tiene el de la izquierda? Un elemento. Este tiene un elemento. Bueno, sí, ya lo escribí, está mal, pero un elemento y este tiene 0 elementos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues también son distintos. Uno tiene un elemento, el otro tiene 0 elementos, y aparte habías dicho algo de un conjunto X, eso ya no te lo entendí. ¿Me lo podrías decir de nuevo, por favor? Sí, o sea, lo que hice fue como tener precisamente un conjunto X, el cual Ujú. su único elemento sea el vacío, así como Ajá. se expresó aquí que el unitario del vacío tiene un elemento, pero de cierta manera el unitario del vacío es un conjunto, ¿no? Ajá, exactamente. Y lo puse como X, porque mi duda era, o sea, no se supone que, por ejemplo, en los subconjuntos del potencia de X, también debería de estar incluido el unitario del vacío, igual que el vacío solamente, por ejemplo, en el de la segunda línea, de hasta la izquierda, que A es, ver, ejemplo, este no. ajá, que sea vacío, coma, unitario del vacío, coma, 1, porque al final de cuentas el unitario del vacío también cuenta como otro conjunto y se tienen que estar mezclando. No sé si me estoy dando a entender muy bien. A ver, no, está bien todo lo que dices. A ver, déjame borrar este, ¿va? Para poder ahí trabajar. Voy a borrar este de aquí. Ah, está bien todo lo que dices. A ver, vamos a borrar esto. Tú dices que le añadamos, a ver si entendí bien, al vacío, al unitario del vacío y el unitario de uno. ¿Eso es lo que me decías? Sí, porque al ser también parte del potencia de X, si le estamos sacando el potencia del potencia de X, también tendría que ser parte de eso, ¿no? Bueno, es mi duda. Ah, ok, perfecto, ya estamos en sintonía. Mira, checa, yo te afirmo, te voy a demostrar que ese conjunto que tú propones no pertenece al potencia del potencia de X. ¿Por qué? ¿Por qué no pertenece? No pertenece porque este conjunto que tú me estás diciendo no es un subconjunto del potencia de X. ¿Y cómo demuestras que algo no es un subconjunto de otra cosa? Pues exhibes un elemento de este conjunto, el cual no está en el potencia de X. Y yo te digo, pues fíjate que yo voy a agarrar este elemento, este que voy a marcar de amarillo, lo tomo y ese elemento, fíjate que no pertenece al potencia de X. Ajá, no se encuentra en el potencia de X. ¿Por qué? Porque si vemos los elementos que tiene el potencia de X, pues tiene al vacío, tiene al unitario de 1, al unitario de 2 y al conjunto que tiene por elementos a 1 y 2. ¿Ok? Ya te acabo de exhibir un elemento en este conjunto que estoy señalando, este de aquí, el cual no se encuentra en el potencia de X. Por lo cual, ese conjunto no es subconjunto del potencia de X y por definición de potencia de orden 2, entonces ese conjunto no es elemento del potencia de X. Ajá. Aquí la cosa, aquí el detalle, o sea, para que esto quede muy, muy, muy claro, es darse cuenta cuáles son los elementos del potencia de X.
Los elementos del potencia de X, los únicos elementos del potencia de X son el vacío, el unitario de 1, el unitario de 2 y el conjunto que tiene como elementos a 1 y a 2. Esos son sus únicos elementos. Si son conjuntos, si son lo que sea, no importa. En ese conjunto, en el potencia de X, estos objetos son elementos. En este conjunto, en el potencia de X, estos objetos que estoy señalando son elementos. Que si son conjuntos, otra cosa, no hay problema, no importa en ese momento. Son elementos en ese conjunto, en el potencia de X. Y en base a eso, te construyes tú el potencia de X, el potencia de orden 2. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado al momento de hacer las cuentas. Dime, ¿todavía hay dudas o cómo va el asunto? ¿Ya va quedando más claro? Sí, creo que sí, porque me causaba duda que también aquí se agregara, pues precisamente el unitario del vacío y no se agregara en los demás. Ah, ok. Sí, aquí se agregó el unitario del vacío porque pensamos en todos los subconjuntos todos los subconjuntos del potencia X que tienen exactamente un elemento. Entonces, de tus 4 elementos, te puedes construir 4 unitarios. Entre ellos está el unitario del vacío. Por eso es que ahí está este tipo de aquí, este conjunto. Ok, va. Cualquier duda me dicen, por favor, ¿va? Y bueno, es un ejemplo, a mí se me hace muy bonito este ejemplo, porque uno entra, o sea, cuando lo ve por primera vez, pues entra en conflicto. Y eso es bueno, o sea, porque empiezas a diferenciar entre ser elemento, ser subconjunto, y que depende de qué universo estés, qué es lo que va a hacer ese objeto. A lo mejor en este universo eres subconjunto, pero en este otro universo, por ejemplo, el potencia, eres elemento. Ajá. Y a lo mejor en el potencia ya ni eres elemento ni subconjunto. No hay una relación de ese estilo. Ajá. Entonces, por ejemplo, piensen en 1. 1 no es elemento del potencia de X, ¿verdad? Tampoco es subconjunto. Y 1 tampoco es elemento ni subconjunto del potencia de X. Ajá. Bueno, entonces, bajamos. Y bueno, este fue el último ejemplito de los conjuntos potencia. ¿Va? Se puede decir que ya acabamos este tema y ahora lo que vamos a ver es producto cartesiano. Para ello necesitamos definir primero lo que son las parejas ordenadas. Vamos a trabajar 8 minutitos y después nos vamos al receso, ¿va? O sea, vamos a trabajar hasta las 12 y descansamos tantito y continuamos, ¿ok? Entonces, pasamos a parejas ordenadas y producto cartesiano. Déjenme ver el chat. Ok. Parejas ordenadas y producto cartesiano, ¿va? Bueno, empecemos definiendo una pareja ordenada. Eso es lo primero que vamos a hacer. Toda la vida, desde la prepa, incluso desde la secundaria, hemos trabajado con esta notación. A, B, y uno le llama pues la pareja ordenada A, B, y la visualiza usualmente en el plano cartesiano, y tú te lo imaginas como un puntito, ¿no? Porque casi siempre una pareja ordenada, en su primera entrada tiene un número real, y su segunda entrada es un número real. Entonces uno dice, bueno, esta pareja, yo la puedo ver como este punto en el plano. Ajá. Uno lo ve de esta manera, incluso si está un poquito más, pues dice, esto es un vector. Pero ¿cómo se define una pareja ordenada? O sea, tú dices, estoy trabajando con parejas ordenadas, pero ¿qué es una pareja ordenada? ¿Cómo podemos definirla? Ah, bueno, te tiene que formalizar eso. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Fíjense. Vamos a considerar 2 conjuntos A y B. Sean A y B conjuntos. Sea A que pertenecen a A y B que pertenecen B. O sea, tomamos un elemento de A y tomamos un elemento de B. Nuestro objetivo es definir un objeto al cual llamaremos la pareja ordenada A, B. Así lo vamos a llamar como siempre, el cual queremos que quede, aquí falta poner quede, bueno, que quede en términos de A y B. O sea, la pareja ordenada A, B debe estar en términos del objeto A y del objeto B. Además, queremos que el orden en que se encuentren A y B determina nuestro objeto. O sea, no es lo mismo poner primero A y después a B, o poner primero a B y después A. Esas dos cosas son distintas.
Ajá, queremos que diferenciar entre la pareja A, B y la pareja B, A. Entonces la pregunta es, bueno, en base a eso que yo quiero definir, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo definir a A, B de tal forma que cumpla lo dicho arriba? Que importe el orden y que quede en términos de A y B. Y a uno, a lo mejor se le ocurre, como un primer intento, definir a una pareja A, B, para nuestro primer intento fallido, vamos a definir a la pareja A, B como el conjunto que tiene como elementos a y a B. A lo mejor alguien dice, bueno, ¿qué tal si yo defino la pareja A, B como el conjunto que tiene como elementos a y B? Y nos vamos a topar con pared. Vamos a tener aquí problemas. Fíjense, tenemos lo siguiente. Punto 1. Efectivamente, si tú defines así a la pareja B, sí queda en términos de A y en términos de B. Tú cambias aquí A, tú cambias B y claro que cambia tu objeto. Efectivamente, hay una relación ahí. A, B queda en términos de A y B. Perfecto. Pero definiendo así las cosas, no importa el orden. No nos importa si está primero A y después B. No importa. ¿Por qué? Porque la pareja B es, así definidas las cosas, es el conjunto que tiene como elementos A y B, ¿verdad? Pero este conjunto y este otro conjunto que puse aquí, que es el conjunto que tiene como elementos A, B y A, esos dos conjuntos son iguales. ¿Por qué? Porque todos los elementos de que voy a marcar, son elementos de este otro conjunto y al revés, se satisface esta contención y se satisface esa otra contención, ¿verdad? Entonces, son iguales y esto, según nuestra definición, sería la pareja B, A. Entonces, pues no importa aquí el orden y por lo tanto, esta definición no es buena. Esto no nos va a servir. Es más, sí lo voy a marcar con esto. Esto no nos va a servir, no sirve. No nos va a ser útil para lo que nosotros queremos construir, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otra manera se nos ocurriría para resolver el problema? Bueno, otra observación. Tenemos que definir una pareja ordenada de tal forma que esto pase, ¿no? Que esto ya se los había comentado. A, B sea distinto de B, A, siempre y cuando A sea distinto de B. O sea, que el orden en que pones a los elementos nos dé parejas ordenadas distintas, ¿va? Bueno, después de pensarlo un rato, y en verdad después de pensarlo un rato, porque no es algo que se te ocurra en un día o 2 días, o bueno, a lo mejor y sí, pero es en general complicado, es algo complejo, a lo mejor se te ocurre definir una pareja ordenada de la siguiente manera. Definición. Sean A y B dos objetos de la teoría de conjuntos. ¿Qué son esas cosas? Pues cosas que después llamar elementos, subconjuntos, pueden ser conjuntos, y bueno, tomas dos objetos de la teoría de conjuntos, elementos, conjuntos, etcétera, ¿va? Definimos la pareja ordenada A, B, ¿cómo? Y la definimos de esta forma muy rara, pero esta forma muy rara en la que la vamos a definir resuelve el problema. Fíjense, definimos a la pareja A, B, y como esta es nueva notación, ya la conocíamos, pero estamos ahorita dando la definición formal, entonces se ponen los dos puntitos, es nueva notación. ¿Y qué denota esta nueva notación? Bueno, este es el conjunto que tiene como elementos al conjunto que tiene como único elemento A y al conjunto que tiene como elementos A y B. O sea, los elementos de este conjunto son el unitario de A y el conjunto que tiene como elementos A y B. ¿Ok? Y esa es, por definición, la pareja ordenada A, B. ¿Ok? Tú defines la pareja ordenada de esta manera. Pero uno se pregunta, ¿satisface lo que queremos? ¿Satisface que el orden sea fundamental y que quede en términos de A y B? Lo que sí es un hecho es que quedó en términos de A y B, ¿verdad? Aquí aparece la A y aquí aparece la B. Queda en términos de A y B la pareja ordenada A, B, pero falta ver que el orden realmente es relevante en esta definición, que si yo intercambio el orden de la pareja, si cambio el orden, cambia la pareja, ¿ok? Entonces, eso va a quedar condensado en el siguiente teorema. Veamos que esta definición realmente es buena, ¿va? Y va el teorema, aquí está, teorema. Sean A, B, C y D
objetos de la teoría de conjuntos. Como les dije, pueden ser elementos, pueden ser conjuntos, subconjuntos, lo que sea. Entonces tenemos lo siguiente. A, B es igual a C, D, sí, solo sí. A es igual a C y B es igual a D. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que para que dos parejas ordenadas sean iguales, tienen que ser iguales entrada a entrada. Ajá. Si no son iguales entrada a entrada, o sea, ¿qué nos referimos con entrada a entrada? Que esta entradita, donde está, debe ser igual a esta entrada, la de C. Y esta otra, la de B, debe ser igual a esta, la de D. ¿Ok? Y es justo lo que se puso aquí. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que el orden es fundamental. El orden es fundamental. Porque piensen en el caso en que tomamos dos objetos de la teoría de conjuntos A y B con A distinto de B. A, B va a ser distinto de B, A. ¿Por qué? Porque la primera entrada, por ejemplo, la primera entrada de esta pareja ordenada es distinta a la primera entrada de esta segunda pareja ordenada. Estas dos primeras entradas, las voy a poner de naranja, esta y esta, son distintas y por lo tanto, estas dos parejas ordenadas son distintas realmente. Ajá. Entonces, si probamos este teorema, con esto nos daremos cuenta, nos daremos cuenta de que esta definición de pareja ordenada es buena, porque queda en términos de A y B, y aparte el orden es fundamental en la definición. Determina el orden en que aparece A y B, determina la pareja A, B. ¿Ok? Pero eso lo hacemos al ratito, vamos a descansar, regresamos a las 12:12, ¿va? A esa hora comenzamos, ¿va? Entonces vamos a descansar y ahorita nos vemos. Alguien dice en la anotación, ¿por qué no está el unitario de B? En la anotación, ¿por qué no está en esta definición? En esto, ¿no? Bueno, es que así se define. Así lo definimos nosotros y con esta definición nos damos cuenta que el orden sí va a determinar a la pareja ordenada. Si tú agregas el unitario de B, a lo mejor y sí, a lo mejor también es útil esa definición, pero uno busca lo más simple posible, la definición más simple. Entonces, lo más simple posible es esto. No hace falta añadirle al unitario de B. Con esto es más que suficiente para tener una buena definición de pareja ordenada. ¿Y a qué nos referimos con una buena definición de pareja ordenada? A que el orden sea importante, ¿no? Que el orden determine a la pareja A, B. A ver, déjenme ver el chat. En la anotación, ¿por qué no está? Ajá, profe, en el segundo renglón de la potencia de hace rato, el vacío. Ajá, alguien dice, profe, en el segundo renglón, déjenme apagar la grabación de veras. Listo. Bueno, pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado en este teorema, ¿verdad? Este teoremita aquí. Vamos a recordar lo que dice. Sean ABCD conjuntos de la teoría de conjuntos, o digo, objetos de la teoría de conjuntos. Entonces, la pareja ordenada A, B es igual a la pareja ordenada C, D. Sí y solo sí, sucede que A es igual a C y B es igual a D. ¿Ok? Esas dos parejas son iguales, sí y solo sí, A es igual a C y B es igual a D. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la demostración. Es un sí y solo sí, entonces hay que hacer ida y regreso. Vamos a empezar suponiendo, vamos a empezar haciendo el caso fácil. Vamos a suponer primero que A es igual a C y que B es igual a D. Y suponiendo eso, vamos a probar que la pareja A, B es igual a la pareja C, D, que es la implicación sencilla. Y ya después nos metemos a la implicación que es un poco más complicada. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar suponiendo que A es igual a C y B es igual a D. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la pareja A, B es igual a la pareja ordenada C, D, ¿verdad? Pero ¿qué significa probar que esta pareja es igual a esta pareja? Bueno, nos regresamos a la definición de pareja ordenada. Y recuerda que la pareja A, B
en general, se definió como el conjunto que tiene por elementos al unitario de A, coma, el conjunto que tiene como elementos a y a B, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a agarrarnos de la definición para probar esta igualdad, ¿ok? Y nota lo siguiente, esto es fácil, es lo que les había comentado, esto es fácil, ya que al ser A igual a C y B igual a D, tenemos lo siguiente, el unitario de A es igual al unitario de C, ¿verdad? El conjunto que tiene como elementos A y B es igual al conjunto que tiene como elementos a C y D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ambos conjuntos comparten tienen los mismos elementos. A es C, B es D, ajá, por la hipótesis que tenemos. Por lo cual, fíjate en esto. ¿Quién es la pareja A, B? La pareja A, B, por definición, la pareja, B, es el conjunto que tiene como elementos al unitario de A, el conjunto que tiene como elementos a y B, ¿verdad? Pero ahora, fíjate en esto. El unitario de A es el unitario de C, ¿sí o no? Y el conjunto que tiene como elementos a y B es el conjunto que tiene como elementos a C y D, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos dos conjuntos? Pues esos dos conjuntos resultan ser iguales, ¿ok? Y por definición, esto último que obtuvimos, el conjunto que tiene como elementos al unitario de C y al conjunto que tiene como elementos a C y D, por definición, esa es la pareja ordenada C, D. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que la pareja A, B y la pareja C, D resultan ser iguales. ¿Ok? Digamos que esas dos parejas son iguales. ¿Va? Y eso es lo que queríamos demostrar. ¿Sí o no? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda, díganme, por favor. Profe, Bueno, entonces vale. en la definición podría decirse que el elemento que está en el conjunto unitario es el que va primero, en la pareja ordenada. ¿En esto? Ajá. En ese conjunto no importa en qué orden lo pongas. O sea, aquí yo pude haber puesto, mira, a ver si lo logro cortar, ahí está. Yo lo pude haber escrito de esta forma. Ah, bueno, pero si en el unitario estuviera B, entonces la pareja ordenada sería Claro, B, A. exactamente, Ok. Va. justo lo que dijiste, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Cualquier duda, díganme. Ustedes pueden ¿Cómo? preguntar todo lo ¿Me que pueden quieran. repetir lo que acaban de decir? Es que no entendí. Mira, checa. Es que acuérdate que en un conjunto, y es lo que estaba comentándole hace rato un compañero en el receso. Voy a subir tantito. Acuérdate que ve estos tres conjuntos. Ve estos tres conjuntos de aquí. Recuerda que un conjunto queda descrito por sus elementos. Ajá. Entonces, cuando tú haces una lista de sus elementos, en un caso finito, no importa en qué orden pongas a los elementos. Si primero A, después a B y luego a C, o primero a B, luego a C y luego a A, o primero a C, luego a A, luego a B. No importa, estos tres conjuntos son iguales porque sus elementos son los mismos. Y eso es lo que estamos diciendo aquí abajo. Aquí, ¿por qué se le borró esto? Espérame, déjame, le agrego un color aquí. Ahí está. Y es lo que le está diciendo aquí a la compañera. No importa en qué orden pongas a los elementos de este conjunto. El conjunto sigue siendo el mismo. Ajá. El detalle está en, si tú en vez de poner en el unitario, si pones el unitario de B en lugar del unitario de A, entonces ahí sí las cosas van a cambiar. O sea, si en vez de poner unitario de A pones unitario de B, entonces el conjunto sí cambia. Pero si tú le cambias el orden a los elementos del conjunto, de este conjunto, ese conjunto sigue siendo el mismo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Exacto, lo que dice el compañero. En un conjunto no importa el orden de los elementos, así es. Bien, bueno, entonces ya tenemos el regreso. En realidad ese es el regreso y ahora lo que vamos a hacer es la ida, ¿verdad? Les dije que íbamos a hacer primero la parte fácil y ahora sí nos metemos con la parte complicada. Aquí la demostración se va a hacer por casos, ¿ok? Ahorita van a ver qué casos vamos a considerar. Bueno, ahora ¿qué vamos a suponer? Ahora vamos a suponer que la pareja A, B
es igual a la pareja C, D. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que A es igual a B y que C es igual a D, ¿va? ¿Y cómo vamos a hacer la prueba? Bueno, la vamos a dividir en dos casos. Recuerden que tenemos una hipótesis que es muy, muy, muy importante, que A, B es igual a C, D, lo cual significa que este conjunto y este otro conjunto, ¿cómo son? Son iguales. Estos dos conjuntos son iguales. Y como son iguales, pues todos los elementos de uno son elementos del otro y viceversa. Entonces, en base a eso, se va a basar esta demostración. ¿Qué queremos ver? Nuestro objetivo es llegar a concluir que A es igual a B y que C es igual a D, ¿verdad? La prueba se divide en dos casos. Primer caso. ¿Qué tal, por ejemplo, que A es igual a B? Esa es una posibilidad, ¿verdad? Es el caso 1. Vamos a suponer que A es igual a B. ¿Cuál sería el caso complementario? Si supongo que A es igual a B, el caso complementario sería que A es distinto de B. Entonces así se va a hacer la prueba. Vamos a considerar el caso en que A es igual a B y el caso en que A es distinto de B. Y si en esos dos casos concluimos esto que estoy señalando, esto de aquí, entonces habremos probado que en general que A es igual a B y C es igual a D bajo este supuesto de que las parejas ordenadas son iguales, ¿va? Pero bueno, vamos a abordar el primer caso. ¿Qué pasa si A es igual a B? Bueno, si A es igual a B tenemos lo siguiente, fíjate. A, B, por definición nosotros ¿qué sabemos? Por definición nosotros sabemos que es el conjunto que tiene por elementos al unitario de A y el conjunto que tiene como elementos A y B, ¿verdad? Pues si estamos diciendo que A es igual a B, entonces lo que tenemos es este conjunto. El conjunto que tiene por elementos al unitario de A y al unitario de A, ¿verdad? Porque si aquí sustituimos la B por la A, porque son iguales en este caso, pues esto es lo que nos termina quedando. Pero, ¿para qué pones el mismo elemento en un conjunto? Si al final de cuentas es el mismo elemento. Entonces esto termina siendo, estás poniendo aquí el unitario de A y vuelves a poner el unitario de A. Estás poniendo lo demás. Es el mismo elemento, entonces no tienes que ponerlo varias veces. En realidad este conjunto es el conjunto que tiene como único elemento al unitario de A. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la pareja A, B es igual al conjunto que tiene como único elemento al unitario de A. Y a esta igualdad, esta que está aquí abajo, vamos a llamarle la igualdad asterisco, ¿ok? Bajo un poquito, tantito nada más, que siga viendo el caso 1. Por otra parte, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos por hipótesis que A, B es igual a C, D. Y C, D por definición, sabemos que es el conjunto que tiene como elementos al unitario de C y al conjunto que tiene como elementos a C y D, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. C, D es este conjunto, ¿verdad? Y A, B debe ser igual a ese conjunto que acabo de decir. Pero A, B es este unitario de unitario. Es el unitario del unitario de A. Entonces tenemos lo siguiente. A, B resulta ser igual al conjunto que tiene por elementos al unitario de C, el conjunto que tiene como elementos a C y D. ¿Ok? De hecho, déjenme borrar esta parte. Aquí hay un mini detalle. Déjenme lo cambio aquí. Más bien a esta igualdad, a esta. A ver, borramos esto y ponemos de aquí se sigue que A, B, ¿a qué tiene que ser igual? Por estas dos igualdades, estas que estoy señalando, ¿qué es lo que concluimos de esta cadena de igualdades? Que A, B es el conjunto que tiene como elementos al unitario de C y como otro elemento el conjunto que tiene como elementos a C y D, ¿verdad? Entonces, a esta igualdad, justo a esa vamos a llamarle gato. ¿Ok? Entonces, por un lado, tenemos que A, B es el unitario de A. Y por otro lado, tenemos que A, B es este conjunto. ¿Ok?
pero en ambos casos tenemos que son iguales a A, B, a la pareja, B. Entonces, ¿qué concluimos? Pues juntando asterisco con gato, lo que obtenemos es que el unitario de A es igual al conjunto que tiene como elementos al unitario de C y el conjunto que tiene como elementos a C y D. O sea, tenemos esta igualdad, esta que marqué en un círculo. ¿Ok? Tenemos entonces que este unitario de A es igual al conjunto que tiene como elementos al unitario de C y al conjunto que tiene como elementos a C y D. Recuerden, ahora, ¿qué significa que dos conjuntos sean iguales? Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Como aquí estamos afirmando que estos dos conjuntos son iguales, pues deben de compartir los mismos elementos, ¿verdad? De aquí se sigue que el unitario de A fuercitas tiene que ser el unitario de C. Y el unitario de C también tiene que ser igual al conjunto que tiene como elementos a C y D. ¿Sí o no? Porque este conjunto, ¿cuántos elementos tiene? El de la izquierda. Tiene un elemento. Ajá. El conjunto de la derecha pareciera que tiene dos elementos, pero en realidad es uno. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque esos dos tienen que ser iguales. Esta igualdad de aquí obliga a que los elementos del conjunto de la derecha sean iguales. Y por eso es que se tiene esta igualdad de aquí. El unitario de A es igual al unitario de C y es igual al conjunto que tiene como elementos a C y D. Y fíjense, ahora fíjense en esta igualdad de aquí. Voy a ponerla en un círculo amarillo. Esta. Estamos diciendo que el unitario de C es igual al conjunto que tiene como elementos a C y D. Es una afirmación verdadera, es verdadero. Por este razonamiento que estamos haciendo, llegamos a que esta igualdad se cumple. Pero aquí hay un detalle. El conjunto de la izquierda, el que tiene a C nada más, solo tiene un elemento. Y el de la derecha pareciera que tiene dos. Lo que pasa es que de aquí se infiere que C y D deben de ser iguales. ¿Ok? Porque ¿qué pasaría si fueran distintos? Estarías diciendo que tienes dos conjuntos iguales, de donde uno tiene un elemento y el otro tiene dos elementos. No, pues eso no es posible. Si dos conjuntos son iguales, tienen la misma cantidad de elementos. Y entonces de aquí tenemos que A es igual a C, C es igual a D, y como estamos en el caso 1, en que A es igual a B, pues tenemos que A es igual a B, igual a C, igual a D, y tenemos demás, ¿no? Porque lo único que nosotros queríamos probar es que A es igual a C y que B es igual a D. Y ya tenemos la prueba considerando que estamos en el caso 1, en el caso en que A resulta ser igual a B. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Hay dudas? Es una prueba un poquito truculenta. Entonces, díganme sus dudas, por favor. ¿De dónde sacamos que el caso 1 era A igual a B? Es que lo que estamos haciendo es dividir la prueba en dos casos. O sea, Ajá. por la complejidad de la prueba, uno trata de simplificarla. ¿Cómo? Pues vamos a tratar de hacer la prueba por casitos para que sea más fácil. Entonces, estamos de acuerdo que una posibilidad, al suponer que A, B es igual a C, D, pues una posibilidad es que la primera entrada de esta pareja coincida con la segunda entrada de esta pareja. O sea, que A es igual a B. Y ahora piensa en su caso complementario. El caso complementario es cuando la primera entrada y la segunda entrada son distintas. Esos dos casos abordan todas las posibilidades. Estamos de acuerdo que si tienes una pareja A, B, pues hay dos posibilidades. Que ambas entradas sean iguales o ambas entradas o las dos entradas sean distintas, ¿verdad? Entonces, hacemos esto en los casos para simplificar la prueba lo más que se pueda. Pero algo muy importante, algo que todos tenemos que tener presente, los casos deben de agotar todas las posibilidades posibles. A igual a B y A distinto de B agotan todas las posibilidades, ¿no? No hay otra posibilidad para A y B, ¿no? O son iguales o son distintos. Entonces, estamos agotando todas las posibilidades y entonces esta prueba por casos es legítima. O sea, estamos desarrollando todas las posibilidades. Entonces, Ok, conclusión, entonces, ¿nada más serían esos dos casos?
Solo esos dos casos, ok. Sí. exactamente. Hay que agotar todas las posibilidades, es importante, hay que agotar todas las posibilidades. A distinto de B, A igual a B, ¿hay otra posibilidad? No, no hay otra posibilidad. Ahí se acaba. Quien levantó la mano puede participar, adelante. Ah, profe, es que yo no entendí por qué o sea, no, ahí abajito, donde estaba. Bueno, corchetes en A es igual a, en corchetes C, que es igual a, C, D, pero no entiendo por qué, al final termina siendo D el C, D. O sea, como que no. Mira, fíjate, todo surge, alguien más levantó la mano, aguántenme tantito, ahorita contesto todas las dudas. Todo sale de concluir que estos dos conjuntos son iguales. Lo voy a marcar ese conjunto, este conjunto importante. Todo eso que dices se obtiene de esta igualdad, de que el unitario de A es igual al conjunto que tiene por elementos al unitario de C y el conjunto que tiene como elementos a C y D. De ahí surge. Tú estás ahí afirmando, o sea, con todo el argumento que se hizo arriba, que se probó que estos dos conjuntos son iguales. O sea, nosotros ya sabemos que estos dos conjuntos son iguales. Y por lo tanto, todos los elementos del conjunto de la izquierda son elementos del conjunto de la derecha y al revés. Todos los elementos del conjunto de la derecha son elementos del conjunto de la izquierda. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que el unitario de A pertenece al conjunto que tiene como elementos al unitario de C y al conjunto que tiene como elementos a C y D. Y que los elementos del conjunto de la derecha pertenecen al conjunto que tiene como único elemento A y el conjunto que tiene como elementos a C y D pertenece al conjunto que tiene como único elemento, al conjunto que tiene como único elemento al unitario de A. Ajá. Pero fíjate en estas dos pertenencias que obtuve aquí. Estas de aquí. Estamos diciendo que el unitario de C pertenece al unitario del unitario de A y que el conjunto que tiene como elementos a C y D pertenece al unitario del unitario de A. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Este que estoy señalando. ¿Cuántos tiene? Tiene un elemento, ¿verdad? Su elemento es el unitario de A. Y tú estás diciendo aquí que el unitario de C pertenece a este conjunto con un solo elemento. Bueno, pues no le queda de otra más que el unitario de C ser igual al unitario de A, porque el único elemento que tiene este conjunto, este de aquí, el único elemento que tiene es el unitario de A. ¿Y qué pasa con el conjunto que tiene como elementos a C y D? Pues como pertenece a este conjunto con un solo elemento, pues no le queda de otra más que también ser el unitario de A. Y de aquí surgen esas igualdades que puse aquí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se cumple esta otra igualdad? Es con el mismo argumento. Todos los elementos de este conjunto unitario, C, son elementos del conjunto que tiene como elementos a C y D. Y al revés también. Entonces, con ese mismo argumento, se llega a que C debe ser igual a D, y entonces se concluye que A debe ser igual a C, y que C debe ser igual a D. Pero estamos en el caso 1, ¿verdad? Donde A es igual a B. Entonces, al final, todos, A, B, C y D, terminan siendo iguales. Si está bien o sigue habiendo dudas, dime. ¿Cómo lo ves? Creo que ya, o sea, ya entendí la primera parte, pero, o sea, como que ya el de A es igual a C igual a D, como que el D todavía no me queda como que claro, o sea, ¿por qué se hace D? Pues, o sea, porque, o sea, arriba dice, ¿no? Que C es igual a D, o sea, ese es como que, o sea, en vez de poner C, se pone la D, o como, es que no. Ok, mira, no hay lío. ¿Sí me crees esta igualdad? ¿Esa igualdad sí quedó claro? Esta que puse por separado. Sí, esa ya. Ok, ¿qué significa que dos conjuntos sean iguales? Que tienen los mismos elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, D debe pertenecer al unitario de C, ¿verdad? Porque comparten los mismos elementos. D es un elemento del conjunto de la derecha. Y entonces D es un elemento del conjunto de la izquierda. Pero te pregunto,
¿D quién va a ser? Bueno, pues se ocurre que el unitario de C, su único elemento, ¿quién es? Es C, y D pertenece en C. Entonces a D no le queda de otra más que ser igual a C. Como D pertenece al conjunto que tiene como único elemento a C, entonces ocurre que D debe ser igual a C. Eso, ¿por qué pasa? Porque tenemos esta igualdad. Esta igualdad que deducimos de aquí arriba. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien? ¿Ya más claro? Ah, ya. Sí, creo que ya, sí, sí, ya entendí. Ok, bueno, si hay Sí, sí, dudas sí. al final Sí está tú me dices, ¿eh? marañosillo, debo ser honesto. Ok, no, no hay lío. A ver, ¿qué más? Déjenme ver el chat. Alfonso Moreno, a ver. Voy. Eh, ah, Pura maña por lo que entendí. Sí, efectivamente. Bueno, alguien pone ahí unas igualdades en el chat. Unitario de A igual al conjunto que tiene como elementos A y B, igual al conjunto que tiene como elementos a C y D, igual al unitario de C. Sí, todos esos conjuntos son iguales, pensando que estamos en el caso 1. Recuerden, eso es importantísimo. Estamos en este caso, en el caso en que es igual a B. En el caso en que A es distinto de B, hay que pensar otra manera de demostrarlo. Pero en este caso donde A es igual a B, esta hipótesis, y que A, B es igual a C, D, obligó a que los cuatro objetos son en realidad los mismos, son iguales, ¿va? Bueno, ahí acaba el primer caso y viene el caso 2. El caso en que, bueno, tu primera entrada y tu segunda entrada de la pareja, B, son distintas. Vamos a suponer que A es distinto de B. Estamos de acuerdo que del hecho de que A es distinto de B, el unitario de A y el conjunto que tiene como elementos A y B son distintos, ¿verdad? Porque un conjunto, el conjunto de la izquierda, solo tiene un elemento y el conjunto de la derecha tiene dos elementos. Entonces esos dos conjuntos son distintos. Ahora, ¿qué más? Nosotros por hipótesis, ¿qué sabemos? Nosotros por hipótesis sabemos que la pareja A, B es igual a la pareja C, D, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Hay que recordar la definición de pareja ordenada y tenemos lo siguiente, que A, B sea igual a C, D quiere decir que el conjunto que tiene como elementos al unitario de A y al conjunto que tiene como elementos A y B es igual al conjunto que tiene por elementos al unitario de C y al conjunto que tiene como elementos a C y D. Esos dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Bueno, ahora nota esto. Como el unitario de A tiene un elemento y el conjunto que tiene como elementos A y B tiene dos elementos, entonces tenemos lo siguiente. Al unitario de A no le queda de otra más que ser el unitario de C. Ajá. No, ¿por qué? Porque el unitario de A solo tiene un elemento, ¿verdad? Y el conjunto que tiene como elementos A y B no le queda de otra más que ser el conjunto que tiene como elementos a C y D. No hay de otra. ¿Estamos de acuerdo que no puede suceder esto? Fíjense, no puede suceder que el conjunto que tiene como elementos A y B sea igual al conjunto que tiene como único elemento a C. ¿Verdad que esta igualdad no puede ocurrir? ¿Por qué no puede ocurrir esa igualdad? Porque este conjunto tiene dos elementos y el conjunto de la derecha tiene solo un elemento. Estos dos, entonces en realidad son distintos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos? Que el unitario de A es igual al unitario de C y el conjunto que tiene como elementos A y B es igual al conjunto que tiene como elementos a C y D. Déjenme ver el chat. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, mira, fíjate. La clave está en darse cuenta que estos dos conjuntos son iguales, por hipótesis. Este conjunto, los voy a marcar de verde. Estos dos conjuntos son iguales. Entonces, el unitario de A tiene que ser elemento de este conjunto. Y entonces tiene dos posibilidades. El unitario de A puede ser el unitario de C y el unitario de A puede que sea el conjunto que tiene como elementos a C y D, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el conjunto que tiene como elementos A y B. Ese objeto debe ser elemento de este conjunto, el de la derecha. Entonces, el conjunto que tiene como elementos A y B puede ser el unitario de C o puede que sea el conjunto que tiene como elementos a C y D. Fíjate que
el conjunto que tiene como elementos A y B no puede ser, es imposible que sea igual a C, que es lo que comenté hace rato. El conjunto de la izquierda, este que estoy señalando, este de aquí, este tiene dos elementos y el de la derecha, el unitario de C, tiene solo un elemento. Entonces, estos dos son distintos. Por lo cual, este que estoy señalando en lo que está de color verde, el conjunto que tiene como elementos A y B, no puede ser igual al unitario de C. Por lo cual, se infiere que el conjunto que tiene como elementos A y B debe de ser el conjunto que tiene como elementos AC y D. O sea, estos dos deben de ser iguales. Y el unitario de A, como tiene un elemento, pues no le queda de otra más que ser el unitario de C. ¿Ok? Y por eso es que salen estas dos igualdades. A una le llamamos asterisco, a otra le llamamos gato. Déjenme ver el chat antes de continuar. Y es lo mismo, y del mismo modo el unitario de A es diferente del unitario es diferente de el conjunto que tiene como elementos A y D, ¿no? Así es, efectivamente. Justo. Y por eso es que no le queda de otra más que el unitario de A ser el unitario de C. El unitario de A no le queda otra más que ser el unitario de C. ¿Ok? Entonces, fíjense, estos dos conjuntos, unitario de A y unitario de C, son iguales. El único elemento del unitario de A, ¿quién es? A, ¿verdad? Entonces, ese elemento A debe pertenecer al unitario de C. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el único elemento del unitario de C? C. Por lo cual, A debe ser igual a C. Consecuencia de la igualdad a la que llamamos asterisco. Ajá. Después, por gato, y por esa igualdad que le llamamos garabato, tenemos que el conjunto que tiene como elementos A y B es igual al conjunto que tiene por elementos A y D. Esta igualdad surge, y aquí voy a hacer un paso intermedio, de esto. Es igual a C. Tenemos la igualdad gato. El conjunto que tiene como elementos A y B es igual al conjunto que tiene como elementos a C y D por gato, ¿verdad? Pero A es igual a C por garabato, ¿verdad? Entonces, este primer elemento de este conjunto coincide con este primer elemento del segundo conjunto. Ajá. Entonces, de ahí se infiere que D, perdón, aquí hay que poner sí. Estos dos coinciden. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Este lo marco. Este lo vuelvo a marco también. ¿Qué tenemos? Tienen A en común. Estamos de acuerdo. A es distinto de B. Estamos de acuerdo. Entonces B, no puede ser A, ¿verdad? Porque A es distinto de B. Estamos en el caso 2. Entonces a B no le queda de otra más que ser D. No le queda otra más que ser D y entonces se infiere que B termina siendo igual a D. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Se concluye que A es igual a C y que B es igual a D. Y ahí se acaba la demostración. ¿Por qué? Porque agotamos los casos. Teníamos dos parejas ordenadas A, B y C, D. Supusimos que A, B es igual a C, D. Ajá. ¿Qué queríamos demostrar? Que A es igual a C y que B es igual a D. Dividimos la prueba en dos casos complementarios, ¿ok? O sea, agotan todas las posibilidades. Primer caso, cuando A es igual a B. ¿Qué concluimos? Concluimos que, ¿dónde está? Que A es igual a C y que B es igual a D. Caso 2, cuando A es distinto de B, terminamos también concluyendo que A es igual a C y B es igual a D. En cualquier caso se concluyó eso. Entonces se tiene que la pareja A, B es igual a la pareja C, D, sí, solo sí. A es igual a C y B es igual a D. Ya acabamos. Ya acabó el sí, solo sí. Ya antes habíamos hecho el regreso, ¿no? Ahorita hicimos la ida y con eso queda aprobado el sí, solo sí. ¿Cómo lo ven? ¿Hay dudas? Esta prueba es un poquito Profe. complicada. Mande, ¿qué pasó?
Bueno, yo me podría repetir cómo sacó B es igual a D, ya en la última partecita, fue ahí donde no lo entendí muy bien. Ah, ok, mira, checa. Tenemos esto. Vamos a marcarlo. Sin. A ver, espérenme tantito. Aguanten. Ah, lo voy explicando sin el puntero, ¿eh? Ahorita sin la plumita voy explicando. Y ahorita que se cargue, porque se acaba de cargar el Apple Pencil, lo explico, ¿no? Señalando las cosas. Fíjate en la penúltima implicación. Fíjate en la penúltima implicación que tenemos. Tenemos que el conjunto que tiene como elementos a A y B es igual al conjunto que tiene como elementos a A y a D, ¿verdad? O sea, lo que está marcado de verde en la penúltima implicación es igual a lo que está marcado de verde, ¿ok? Estamos en el caso 2, o sea, estamos en el caso en que A es distinto de B, ¿ok? Tú tienes que A es distinto de B. Tienes que B debe de pertenecer al conjunto que tiene como elementos a A y D. B no puede ser igual a A, porque estamos en el caso 2. Entonces, B, ¿quién tiene que ser? Pues a B no le queda de otra más que ser igual a D. A ver, yo creo que con esto ya se cargó. Fíjense, ahí va. Tienes que el conjunto que tiene como elementos A y B es igual al conjunto que tiene como elementos A y D, ¿verdad? Entonces, B debe de pertenecer en este conjunto, porque estos dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Entonces, todos los elementos de este conjunto son elementos de este otro. En particular, B debe estar en el conjunto de la derecha. Pero yo te pregunto, ¿B puede ser igual a A? Y la respuesta es que no, porque estamos en el caso 2. Entonces, ¿qué tenemos? Que B forzosamente eso obliga, que estemos en el caso 2, obliga a que B tiene que ser igual a D. De ahí se concluye. Y justo se está ocupando de manera muy fuerte que estamos en el caso 2, que A es distinto de B. Ajá, porque de ahí concluimos que B debe ser igual a D. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿O sigue habiendo dudas? Tú dime. No, ya entendí. Es que ¿Te sí me quedó? había Ok. confundido un poco esa parte, pero ya. Sí, como les dije, esta prueba es un poquito extraña, un poquito complicada. Hay que tener ya claro qué significa que dos conjuntos sean iguales. Se hace una prueba por casos. Entonces, bueno, yo siento que es pesada la prueba, pero se trató de hacer lo mejor posible, ¿va? Y si hay dudas, díganme, por favor. ¿Todo bien, seguros? Yo, Cualquier profe, duda me pueden decir. Mande. este, yo me quedé con ganas de comprobar que nuestra definición de par ordenado, la que vimos al principio de que el par ordenado es igual al unitario de A con el conjunto que contiene A y que contiene a B, me quedé con ganas de comprobar si esa definición en verdad nos puede llevar a que la pareja A, B es distinta a la pareja B, A. O sea, a que sí es distinto cuando se invierten las... Ah, sí lo hicimos. Aquí está, mira. A ver. Son estas igualdades. Ajá. Porque en un conjunto, acuérdate que no importa el orden en que enlistes los elementos. Entonces, A, B es el conjunto que tiene como elementos a y B. Pero eso es lo mismo el conjunto que tiene como elementos a B y A. Y eso según nuestro primer intento de definición de par ordenado, pues sería B, A. ¿Y qué pasó? Que no importó el orden, porque pones A, B o pones B, A, y sin importar quién sea A y B, siempre van a resultar ser iguales. Por ejemplo, por poner un caso un poquito más de números, pensando en números de los usuales, tómate A como 1, tómate a B como 2. Según esta definición de par ordenado, el primer intento de definir par ordenado nos llevaría a que 1,2 es igual a 2,1. Pero esto no es lo que queremos, no queremos, queremos que el orden determine a la pareja ordenada. Dependiendo del orden que pongas los elementos, quede determinada una pareja ordenada distinta. Y en esta definición no aplica eso. Pones A, B, tomas A, B o tomas a B, A y obtienes el mismo objeto. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien? Ajá.
O sea, esa definición era la que no funcionaba. Esa es la que no funciona, así es. Y la que sí funciona, ¿cómo vimos que sí funciona? Es justo el teorema que probamos. Ah, Demostramos que A, B es igual a C, D, sí, solo sí, A es igual a C y B es igual a D. O sea, ese sí, solo sí lo que está diciendo es que el orden en que están, en que pones a y B es, es relevante. Si tú cambias el orden, cambia la pareja ordenada, porque si tienes dos parejas ordenadas y quieres probar que son iguales, tienen que ser iguales entrada a entrada. Por lo cual, si tú tienes dos objetos, fíjate en lo que estoy señalando a la derecha, A y B, con A distinto de B, según esta definición, A, B va a ser distinto, según este teorema, perdón, A, B es distinto de B, A, porque la primera entrada de la primera pareja es distinta a la primera entrada de la segunda pareja, ¿ok? El teorema nos dice que estas dos parejas son distintas y por lo cual ya se satisface esto del orden. El orden es relevante en la definición de pareja ordenada. Ya con esta definición, ya el orden es fundamental. Dependiendo de cómo pongas A y B, obtienes una pareja ordenada distinta. ok. ¿Vale? Profe, Seguro, una todo pregunta. bien. Ajá, Por ejemplo, tomando en cuenta eso que acaba de decir, que importa el orden de ajá. todo eso, ¿por qué en la primera demostración del caso 1 igualó A a B? Si el orden importa. Acuérdate que se está haciendo la prueba por casos. O sea, tú quieres demostrar que A, B, que si A, B es igual a C, D, entonces A es igual a B y C es igual a D, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis es que A, B es igual a C, D, ¿ok? Pero por la complejidad de la prueba, lo que vamos a hacer es dividir la prueba por casos. Existe la posibilidad, pero no es todo, existe la posibilidad de que la primera entrada y la segunda entrada sean iguales, ¿ok? Entonces ese es el caso que hicimos, el caso 1. Cuando A es igual a B, llegamos a la conclusión de que A es igual a C y B es igual a D. O sea, logramos concluir lo que queríamos. Si la prueba se queda hasta ahí, entonces está mal, porque solo abordaste el caso muy particular de que A es igual a B. Y eso no está bien, tienes que abordar todos los casos. ¿Cuál es el caso complementario? ¿Qué es lo contrario a ser igual a que A sea igual a B? ¿Qué es lo contrario? Que sean distintos, ¿verdad? Entonces hacemos el segundo caso, que es complementario al primero, que es cuando A es distinto de B. Ajá. Cuando A es distinto de B, también concluimos que A es igual a C y que B es igual a D. ¿Ok? ¿Qué otro caso hay? Pues ya no hay otro más, porque A y B o son iguales o son distintos. Y sea cual sea el caso, terminamos concluyendo que A es igual a C y que B es igual a D. Entonces, esta fue una prueba por casos. Se fue haciendo por casos para facilitar la prueba. Y se agotaron los casos. Eso es importantísimo, que se agoten los casos. Porque si todavía faltara otra posibilidad, entonces no termina todavía tu demostración. Pero estamos de acuerdo que si tomas dos números A y B, o son iguales o son distintos. Dos objetos A y B, o son iguales o son distintos, ¿verdad? Objetos. Tomas dos objetos A y B, o son iguales o son distintos. ¿Sí? Y entonces, en base a eso se hizo la prueba en dos casos. Si sigue habiendo dudas, me dices, ¿eh? ¿Se puede hacer una prueba sin casos? La verdad no lo sé. Esta es la prueba como usual, digamos. Yo creo que no, la verdad no creo que haya una prueba en la que tengan que hacer casos. Incluso sin, a lo mejor, o sea, a lo mejor encuentro una prueba en la literatura que no diga caso 1 y caso 2, pero dentro de la prueba a lo mejor sí va desmenuzando todo en casitos. Ajá. Alguien pregunta, yo no entiendo cómo es que A, B es igual al conjunto que tiene como elementos, al unitario de A, el conjunto que tiene como elementos A y B. Esa es la definición de pareja ordenada. Mira, vamos a subir.
Aquí está, definición. Sean A y B dos objetos. Definimos la pareja ordenada A, B como A, B igual al conjunto que tiene como elementos, al conjunto que tiene como único elemento A y al conjunto que tiene como elementos A y B. Recuerda que esta definición se da, esta definición la estamos dando porque queremos que el orden sea esencial en la definición y que quede en términos de A y B la pareja ordenada A, B. Entonces, en la búsqueda de una definición buena, surge esta, que no es fácil obtenerla. O sea, no es algo trivial que se te ocurra esa definición de pareja ordenada. Pero bueno, a alguien se le ocurrió esa definición y es buena. ¿Por qué? Porque con esa definición se puede probar que A, B es igual a C, D, si solo si A es igual a C y B es igual a D. ¿Ok? Va. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras dudas hay? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, vamos entonces a dar la definición de lo que es el producto cartesiano de dos conjuntos. Ya tenemos definida lo que es una pareja ordenada A, B. Ya la definimos, ya demostramos que es una buena definición porque satisface lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que una pareja B sea igual a una pareja C, D, si solo si A es igual a C y B es igual a D. Si la primera entrada de la primera pareja es igual a la primera entrada de la segunda pareja y la segunda entrada de la primera pareja es igual a la segunda entrada de la segunda pareja y lo satisface. Ahora lo que vamos a hacer es, en una bolsa, vamos a meter a todas las posibles parejas ordenadas que se pueden generar, ¿ok? Entonces va la definición del producto cartesiano de dos conjuntos A y B. Vamos a dar la definición. Sean A y B conjuntos. Definimos el producto cartesiano de A con B como A cruz B, y esto es nueva notación, se le pone dos puntitos, ¿qué representa, qué denota esa notación? Pues es el conjunto de parejas A, B, tal que A pertenece en A y B pertenece en B. Esa definición está bien, es perfecta. ¿Por qué? Porque ya definimos formalmente lo que es una pareja A, B. ¿Ok? Entonces este conjunto queda bien descrito, queda muy bien descrito. ¿Va? Y así es como se define el producto cartesiano de un conjunto A y un conjunto B. A ver, voy a checar el chat y alguien dice lo siguiente. Entonces la pareja A, B se está viendo como un conjunto de dos conjuntos que son diferentes. Bueno, casi es correcto lo que dices. Hay un detalle. Efectivamente, A, B se está viendo como el conjunto que tiene como único elemento, el conjunto que tiene como elementos al unitario de A y al conjunto que tiene como elementos A y B. Un primer vistazo a esta igualdad nos hace pensar que pues este conjunto tiene dos elementos, ¿verdad? Pero que, porque está el unitario de A y está el conjunto que tiene como elementos A y B, pero existe la posibilidad en que, en el caso en que A es igual a B, ¿qué pasa? Que este conjunto se vuelve el conjunto que tiene como único elemento al unitario de A, ¿verdad? Porque el conjunto que tiene como elementos A y B, ese conjuntito se hace un unitario, ya que A es igual a B. Entonces se nos termina volviendo un conjunto con un solo elemento. En el caso en que A es distinto de B, entonces el unitario de A y el conjunto que tiene como elementos A y B, esos dos conjuntos en ese caso sí son distintos y entonces esta pareja, B, es un conjunto formado por solo dos elementos. ¿Va? Alguien dice, es como un conjunto de potencia, pero solo con dos parejas. Algo de ese estilo, algo más o menos así, lo podemos ver de esa manera. Tiene cierto, o sea, es un conjunto que tiene conjuntos dentro, ¿ok? A ver, alguien dice, me están recomendando un canal, chequen el canal del compañero, vean el chat. Es como un conjunto de potencia, pero solo de parejas. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no, porque ya se nos acabó el tiempo.
Entonces, quedan 2 minutos. Aquí hay un ejemplo de cómo se calcula el producto cartesiano de dos conjuntos. Tomamos a A como el conjunto que tiene como elementos a A, B y C. Y a B como el conjunto que tiene como elementos a 4, a 5 y a 6. Y hacemos su producto cartesiano. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando la pareja ordenada A,4, la pareja ordenada A,5, la A,6, B,4, B,5, B,6, C,4, C,5, C,6. Salen estas parejas porque nos estamos agarrando de la definición de producto cartesiano. Es el conjunto de parejas ordenadas A, B, donde en la primera entrada es un elemento de A y la segunda entrada es un elemento de B. ¿Okay? Entonces pensamos en todas las posibles parejas ordenadas y que tal es que la primera entrada está en el conjunto A y la segunda entrada está en el conjunto B y ese conjunto es el producto cartesiano de A con B. ¿Ok? Ese es un ejemplo, pero bueno, ya todo esto de producto cartesiano lo vamos a ver la siguiente clase. El lunes continuamos con producto cartesiano. Aquí hay otro ejemplo, el rectángulo dosdimensional, lo vamos a ver la siguiente clase. La observación de qué pasa cuando alguno de tus factores es vacío. Ocurre que el producto cartesiano resulta ser vacío, que el producto cartesiano no es conmutativo y bueno, hay que ver un montón de cosas. Pero todo esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, la de lunes, ¿va? Y bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Nos estamos viendo el lunes. Mañana es clase con los ayudantes. Si no me equivoco, es clase con Cristian, que creo que anda por aquí. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Cristian alzó la mano, entonces yo creo que les va a decir algo. Hasta luego.